Hola, dando continuidad y sobre todo conociendo a esas mujeres líderes transformadoras que este año se están distinguiendo por cambiar la narrativa de la gestión humana, pero sobre todas las cosas de poner a las personas en el centro de las organizaciones, tenemos el gustazo de platicar con Maya Dadu, cofundadora y CEO de Worky. Gracias de verdad, Maya, por darte la oportunidad y darnos la oportunidad de conocerte un poquito más. Gracias a ti, Mónica. Entrando en materia, Maya, quisiera preguntarte sobre tu perspectiva sobre el mercado laboral mexicano ante las recientes reformas. ¿Cuáles consideras que son los retos más apremiantes para las organizaciones en un entorno en el que, bueno, que está tan cambiante? Creo que el México de hoy se está enfocando mucho más en el bienestar y poco menos en la productividad y el enfoque en la productividad que había tenido en sexenios anteriores. Y hoy se puede decir que México está viviendo un Big Bang legislativo. Hay nueva regulación que forza a vacaciones dignas. Se vino también la regulación del outsourcing. Tenemos la reducción de la jornada laboral que ha sido aprobada y empieza a imponerse a partir de mayo del 26, o sea, en un par de meses. Y también tenemos regulación en puerta de pensiones. Se habla también del aguinaldo digno y se habla también de la ley, bueno, y la ley silla, ¿no? Además. Entonces, mi perspectiva es que el mercado mexicano está transitando de ser un órgano con mucho control y que forza la presencia y explota, si se pudiera decir así, a los colaboradores, y está transicionando un poco más a raíz de que hay más tecnología a confianza y eficiencia. Y yo creo que el reto no es decir tanto cómo cumplimos con la ley, sino que cómo podemos hacer que las empresas que tienen que cumplir con estas nuevas regulaciones continúen siendo rentables. ¿Por qué? Porque mucho del costo que hay alrededor de la nueva legislación lo está asumiendo el patrón, ¿no? ¿Cómo pasamos de 0 a 12 vacaciones en el primer año? O sea, ese es un aumento realmente fuerte. ¿Y qué pasa? Se paga mayor prima vacacional. ¿Qué pasa con la reducción de la jornada? Pues no podemos disminuir las ventas, sino que tenemos que voltear a ser más eficientes. Y si estamos en ciertos sectores como manufactura, retail o logística, pues tenemos que hacer lo mismo con menos. Y si no lo podemos hacer con menos, vamos a tener que pagar más, ¿no? Entonces, realmente es la rentabilidad de las empresas que empieza a estar un poquito más en juego, pero yo creo que también tenemos que ver y salirnos un poco y ver cómo está posicionado México en cuestión de estadística de la OCDE cuando lo comparas con el resto del mundo y sobre todo con países emergentes, Latinoamérica y el resto. Y el hecho es que los mexicanos trabajamos muchísimas horas, somos muy poco productivos y pasamos demasiado tiempo en el transporte hacia el trabajo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de salud mental y de la NOM 035 cuando el colaborador mexicano, como dice Tatiana Suberville de Daily Life, lo está pidiendo a gritos? O Sí. sea, el colaborador mexicano está viviendo muchísimo estrés en su día a día. Y es ambos tipos de colaboradores, tanto los colaboradores de servicios profesionales, que estamos sentados en un escritorio, pero también aquel colaborador que está de pie todo el día. Claro. Entonces, la ley aplica a ambos. Entonces, me interesa muchísimo ver cómo con el tiempo los mexicanos nos comenzamos a volver todavía más productivos. Y es una gran paradoja, ¿no, Maya? Como bien planteas el hecho de que vivimos estresados y cómo eso va a incidir justamente en la productividad en las organizaciones. Claro, a ver,
hay un tema muy importante del cual no se habla mucho en México, porque ya lo vemos como un hecho, pero la rotación de los colaboradores en México es altísima, Mónica. Es 3 veces más alta de lo que es en Estados Unidos. O Wow. sea, de la estadística que nosotros obtenemos en Worky, la rotación promedio anual de una empresa es superior al 60%. Es decir, Caray. anualmente más del 60% del equipo va a salir de la empresa. Puede llegar a ser mucho más alta en ciertas industrias. Entonces, ¿qué es lo que esta data nos dice? El colaborador no está contento, la empresa tampoco está reclutando bien y hay un muy poco esfuerzo por la retención. Y la retención puede venir por dos categorías. Una, no te entreno, no te doy el material que necesitas para colaborar. También te recluté mal, fuiste un error de reclutamiento quizá. Y la otra es no te estoy compensando adecuadamente. Claro. Y puede ser compensación en efectivo, puede ser compensación cultural o de otros beneficios no tangibles. Entonces, este tema de rotación nos lleva a decir, y algo que nosotros hemos visto es, si la empresa implementa tecnologías de recursos humanos que ayudan a la transparencia, a que la información fluya, a que el colaborador se pueda comunicar con su jefe, con el equipo de RH, que tenga toda la información de los retos, los objetivos, las políticas a la mano, tenga transparencia de su compensación, eso en sí es un impacto altísimo. En los primeros 3 meses que una empresa adopta tecnologías de RH, la rotación decrece en un 30% en 3 meses. Es brutal. Entonces, también lo que estamos viendo es, a raíz de estas nuevas legislaciones, el impulso y la entrada que le da a la digitalización de recursos humanos es muy fuerte. Claro. Muy bien, Maya. Has tocado un punto central. Frente al avance de la inteligencia artificial en soluciones de talento, ¿qué desafíos éticos y también de gestión del cambio observas y que sobre todo deben considerar las empresas para implementar estas herramientas de manera responsable y también efectiva? A ver, creo que para ver dónde pega la inteligencia artificial, tenemos que despedazar todas las responsabilidades de recursos humanos, ¿no? La más fuerte, te diría, donde más se ve innovación es en el área de reclutamiento. ¿Por qué? Porque en el área de reclutamiento no necesito tanta tecnología para poder usar tecnología de inteligencia artificial. Es muy fácil que yo le diga a la inteligencia artificial, aquí está la vacante que yo quiero, aquí están todos estos currículums, con base a la vacante, dime quién hace más fit. Ahí no necesito nada de tecnología, necesito los currículums y la vacante y ya. Y la tecnología empieza a darte recomendaciones, que sea certero o no. ¿Cómo se va a basar la inteligencia artificial en eso? Uno, la inteligencia artificial, aquí no le estás metiendo el currículum de la gente que ya tienes en la empresa. Entonces no tiene contexto para decirte y recomendarte. Te puede recomendar porque te está recomendando y está comparando puramente texto. No tiene contexto del éxito. No tiene contexto de, oye, a ver, este currículum que yo hubiera descartado es la persona que más ha crecido en la empresa y la que más contribuye, el fit cultural más alto, él o la mejor líder. Entonces, algo para mí ético dentro de este proceso de reclutamiento es darle contexto. Y no solo ético, inteligente. Entonces, creo que ahí se necesita meter mucho más contexto para no descartar el simple hecho de que no hizo fit con el texto, ¿no? Okay.
En el segundo eslabón de reclutamiento, se pudiera decir que viene el onboarding y toda la recopilación de data del colaborador para darlo de alta. Y aquí es mucho más fácil el uso de tecnología de inteligencia artificial porque puramente estás sacando de documentos el RFC, el IMSS, el CURP, viendo que todo esté bien. Y eso la inteligencia artificial lo hace de una forma eficiente. Y aquí lo único que sí nos tenemos que enfocar mucho es que sea una inteligencia artificial cerrada. ¿Por qué? Porque si yo le estoy metiendo los datos al algoritmo y estoy usando un modelo gratuito, el modelo gratuito se va a quedar con mi RFC, se va a quedar con mi IMSS. Y si alguien se lo puede preguntar después de, a ver, pásame el CURP de Mónica, ¿no? Pudiera haber un riesgo de seguridad muy alto en estos casos. Entonces, eso para mí es el riesgo. No es un riesgo de eficiencia en este caso, es un riesgo de fuga de información, ¿va? Y te diría que la tercera parte, para mí, donde se me hace mucho más interesante explotar el uso de inteligencia artificial, es dentro de toda la vida y el ciclo de vida del colaborador. Es decir, vamos a... Y la realidad es que en México los colaboradores son operativos, ¿no? Somos un país industrial. La mayoría de los colaboradores tienen patrones de asistencia, tienen patrones de horas trabajadas, tienen patrones de la producción. ¿Cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial para que nos detecte estos patrones? Tenemos que tener los datos y tenemos que tener los datos estructurados. Es decir, a ver, yo puedo descargar mi hoja de reloj checador de los patrones de asistencia de las últimas 12 semanas y entender qué es lo que está pasando, quién está teniendo más faltas, quién está teniendo más retrasos. Puedo abrir la sucursal porque en domingo porque la gente no está llegando. ¿Qué debería de ser? Cerrarla, contratar más. Entonces, eso para mí es lo más inteligente y donde me encanta ver eh, el uso de inteligencia artificial, porque ya lo que te dice como al equipo de RH, al equipo financiero y al equipo operativo son recomendaciones muy estrategas. Pero, Mónica, eso no se puede hacer si no se tiene la data. Y ese es el reto de los equipos de recursos humanos. La data no está estructurada. ¿Por qué? Porque está regada en todas partes. La mayoría de las empresas mexicanas utilizan un sistema de nómina, pero este está basado en un servidor. Y en recursos humanos, la mayoría utiliza Excel. Y no es un Excel, son 500 Exceles y son hojas y son papeles impresos. Entonces, ante esta pulverización de medios, se vuelve muy complicado usar tecnología de inteligencia artificial dentro del proceso del día a día para dar recomendaciones. Entonces, mi recomendación hacia estas empresas es, primero, implementa un sistema que te haga y que te dé el control digital de todo y sobre ese ya utilizas inteligencia artificial. Exacto, un uso bastante estratégico y bueno, que pueda ser sobre todo funcional para por mencionarlo, calificarlo de alguna forma, Maya, si me lo permites, arcaico sistema de llevar el control en la gestión del trabajador. Ujú. Es correcto. Y ahí, o sea, los equipos de RH deben de estar utilizando inteligencia artificial en todo su día. Y es decir, incluyendo, si no tienes una herramienta, ya puedes ver, oye, a ver, cuáles son las preguntas de cultura que le debería de hacer a mis colaboradores, ¿no? Sí. Estoy creando esta vacante, estas son las necesidades del equipo actual, ayúdame a generar la descripción del rol. Hoy estoy entrevistando a esta persona el día de hoy. ¿Cuáles son las preguntas que le debería de hacer para esta posición? Esta ha sido la retroalimentación que me ha llegado de los que han entrevistado a esta persona. Entonces, no necesitas tanta digitalización para ya empezar a empaparte, pero sí lo necesitas volver parte de tu día a día como empresa, como área de RH, como área de nóminas, para ir detectando
eficiencias internas. Muy bien, Maya. Además, bueno, de este panorama tan puntual que nos has expuesto, quisiera ahora virar hacia una parte muy personal. Quisiera preguntarte cuáles consideras que han sido tus mayores aprendizajes a lo largo de tu trayectoria como experta en lo que tiene que ver en la parte tecnológica, pero sobre todas las cosas en la gestión del talento humano. Te diría que he aprendido tres cosas fundamentales. La primera de ellas es que recursos humanos es una unidad de negocio, no es un centro de costo. Ok. ¿Cómo podemos desglosar eso? Si el equipo de RH no habla el lenguaje de estados financieros, no puede tener un asiento en la mesa directiva. Wow. RH tiene que hablar números, tiene que hablar eficiencias, tiene que hablar costos y tiene que ser prácticamente la mano derecha de dirección operativa y dirección general. Eso para mí es fundamental. La segunda es que la tecnología es un amplificador de la cultura. Y cuando tú implementas tecnología, en muchos casos destapas huecos de procesos que no estaban claros. Es decir, oye, a ver, lo más simple, necesito una vacante. Ah, bueno, ¿dónde la pediste? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién la pide? ¿A todo mundo se le aprueba? ¿Cuánto cuesta? ¿Tenemos el presupuesto? Entonces, se empiezan a destapar tantas cosas de procesos internos que no se tenían, que la tecnología también se utiliza para sanar toda la falta de procesos que existen en las empresas. Y no quiero sonar con procesitis, pero sí quiero sonar con algo de eficiencia. Con un clic se pide y este es el proceso y así se aprueba, ¿no? Algo sencillo. Eso para mí es increíblemente importante. Las empresas que no utilizan tecnología pueden llegar a tener culturas tóxicas porque no quieren que la información esté disponible. Wow. Y eso es lo más importante. La misma información tiene que estar disponible y consultable para ciertas personas. Y estas tienen que ver lo mismo. Cuando empiezas a tapar, es que ahí hay algo que no está claro o no está bien hecho o se está escondiendo. Entonces eso para mí es muy importante también. Y el otro, te diría que otro aprendizaje para mí es reclutar a personas con pensamiento crítico. Esto es fundamental. Yo creo que las personas que empiezan a contribuir a la cultura de una forma mucho más propositiva son aquellas que se cuestionan todo y que proponen. Y en muy pocos casos se entrevista por este pensamiento crítico. Se entrevista rápido para que entres, ¿no? Entonces, sí creo que las entrevistas, sobre todo en Latinoamérica, deben de hacerse muy enfocadas a cómo piensa la persona y si me va a cuestionar, y qué bueno que me cuestione. Claro, claro. Perfecto, Maya. Oye, como, y para acotar la conversación, porque de repente el tiempo es nuestro enemigo número uno, y también esa parte es fundamental para este diario. Nos gustaría también conocer, Maya, cuál consideras que es tu mayor inspiración para distinguirte entre, pues, las mujeres líderes transformadoras que están escribiendo otra historia en lo que tiene que ver con el trato, con los trabajadores y, pero sobre todas las cosas, Maya, con poner a los colaboradores al centro en las empresas. Para nosotros esa es la premisa central. ¿Cómo le está haciendo gente como tú, mujeres como tú, muy hechas para adelante, tratando de cambiar la manera en que se percibe el área de recursos humanos en las empresas y organizaciones en México? Mi mayor motivación es que se perciba al colaborador mexicano como uno del mejor del mundo. Ok.
¿Cómo hacemos para que el colaborador mexicano sea eficiente, sea productivo, tenga este pensamiento crítico, confíe en el área de recursos humanos y tenga un muy buen liderazgo en la empresa en la que trabaja? Eso para mí es fundamental. De ahí nace mucho de la fuerza y de la inspiración detrás de Worky. Cómo formamos a la próxima generación de trabajadores mexicanos. Y La a nivel, realidad es que ajá, sí, perdóname, Maya. yo como mujer líder en el área de tecnología, algo que también me interesa mucho y que me motiva es cómo rompemos ese techo de cristal, no solo para mí, sino que diseñar esta escalera con los escalones bien puestos para todas las mujeres que vienen en el camino. Y yo creo que ser influyente no es tanto un título, sino que es tener una responsabilidad muy fuerte para siempre poner el tema de recursos humanos dentro de la conversación. Es algo que nadie habla de recursos humanos, pero recursos humanos es fundamental. Claro. Todo el día se tiene que hablar de recursos humanos, se tiene que hablar de productividad, de retroalimentación, de eficiencias, de procesos de contrataciones, de saber cuándo una persona ya no pertenece Sí. en el lugar, de reubicar y, y de tener una gestión realmente humana. Perfecto, Maya. De verdad te agradezco mucho, de verdad que hayas compartido con nosotros. Enhorabuena por este reconocimiento. Seguimos en comunicación, por supuesto, y qué grato es reconocerte y sobre todo, Maya, que nos hayas dejado conocer a una líder que impulsa cambios en la gestión de talento en México desde Worky. Una felicitación, Maya, y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y gracias a ti, Mónica, por este espacio. Encantada, Gracias, Maya. Un abrazo. igualmente.